Continuamos hablando de la vida del profeta Jeremías. Y pues habíamos comentado en la clase pasada que Jeremías era hijo de ¿quién? ¿A qué se dedicaba Jeremías? Aparte de ser profeta. Así es. Porque el Señor le dijo a Jeremías que no se casara, ¿se acuerdan? Porque ya sabía que venía el juicio. El juicio, exacto. Y le dijo que no se casara porque ya sabía lo que venía. Exactamente, porque venían tiempos difíciles para Jerusalén, ¿no? Entonces, estuvimos hablando acerca del llamado de Jeremías, de las excusas que él puso al llamado. ¿Cuáles fueron las excusas que puso? Dijo que él todavía era ¿qué? Un niño, ¿no? Que él todavía era un niño y que pues no podía cumplir esa misión, y mucho menos cuando el Señor le estaba advirtiendo que por causa de eso todos pelearían contra él. Amén. Habíamos dicho que Jeremías pues se convirtió en el profeta llorón. Pero ¿por qué se convirtió Jeremías en el profeta llorón? ¿Por qué Jeremías lloraba tanto? Vamos a ver en esta clase cuál era el motivo por el cual Jeremías lloraba. ¿Por qué piensan ustedes que lloraba? Porque era de buen corazón y nadie lo quería. ¿Por qué más? Por todo lo que venía para su pueblo, por ver cómo en la situación en que estaba el pueblo. Exactamente. Vamos a ir a Jeremías capítulo 4, versículo 19 al 21. Dice la palabra: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Qué tremendo, ¿ah? ¿Han experimentado ustedes eso? Que les duelan las fibras de su corazón. ¿Han experimentado un dolor tan profundo? No de que les duelan las fibras del corazón, de que les estén infartando, sino de que tengan un dolor tan grande en el alma que literalmente sientes que te duele el corazón. ¿Han experimentado ustedes eso? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos hemos pasado por situaciones tan difíciles que sí podemos percibir ese dolor. Y algo así sintió Jeremías. O sea, a mí me puede
ministrar mucho, ¿no? Esa expresión de mis entrañas, ¿no? Me duelen las fibras de mi corazón. Y digo, si un ser humano pecador, sucio, pues así como nosotros, ¿no? Porque pues él, por muy profeta que fuera, pues también era un ser humano que cometía errores, ¿no? Puede sentir tan semejante dolor por sus semejantes. Imagínense Dios, cómo puede sentirse ante la maldad del ser humano. ¿Cómo puede sentirse el Señor ante tal grado de maldad que ha llegado la humanidad? Ante tal grado de necedad que ha llegado esta humanidad. Dios mío, yo cada vez veo cosas y escucho cosas que me quedo así como, no sé, hay cosas que no puedo digerir, de verdad. Hay cosas que no puedo digerir. Y yo digo, bueno, si soy yo, ¿no? Que soy un ser humano pecador, ¿cómo será para Dios ver tan alto grado de maldad? ¿No? Esta mañana nada más veía en las noticias de estos homosexuales en Jalisco que prestaron un vientre y pusieron una demanda y la ley les favoreció y es el primer niño en México que legalmente tiene 2 papás. Imagínense, o sea, a ese grado ya vamos, ¿no? A ese grado de maldad está avanzando el país, ¿no? De que pues ya es legal prácticamente, ¿no? De que un niño legalmente en su acta de nacimiento puede tener 2 papás o 2 mamás, ¿no? Y tantas cosas que nos faltan por ver, tantas cosas que nos faltan por ver, amados hermanos, que uno se queda así como que no lo digiero, la verdad, no lo digiero. No puedo digerir semejante situación, ¿no? Y vemos cómo sufría Jeremías, que por eso se llamaba el profeta llorón, con tantas situaciones que vivía el pueblo. Vamos a ver Jeremías 8:18. Porque bueno, vamos a tomar aquí una parte de la clase para descubrir la profundidad del sufrimiento de Jeremías. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Jeremías 8:18. Amén. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y el 21, hermana, de ese mismo, por favor. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Jeremías sabía lo que se avecinaba, el juicio que venía para la nación por todas los pecados en los que había caído Judá. Y él se está adelantando al dolor que sentirían las mismas personas. Nada más el rey Sedequías, que era el rey que estaba en turno, pues eso lo vamos a ver más adelante, cuando lo tomaron, ahora sí que como cautivo, ¿no? Este ejército de Babilonia. Imagínense, el rey tuvo que presenciar que delante de él le sacaran los ojos a sus hijos. Imagínense. O sea, es una cosa que yo creo que ningún papá soportaría, ¿no? O sea, una cosa... No. O sea, no hay palabras, ¿verdad? Y a ese grado de sometimiento, a ese grado de violencia, estuvo sujeto Jerusalén. Pues imagínense el dolor, el terror, el sufrimiento de todas las personas cuando el Señor envió su juicio.
Sin embargo, mientras tanto, y yo creo que el dolor de Jeremías era como que pensar, esto se pudo evitar, ¿cierto? Esto que vamos a vivir o en su momento, ¿no? Esto se pudo evitar. Si tan solo el pueblo hubiese volteado sus ojos al cielo, si tan solo el pueblo hubiese meditado en su corazón en las palabras que decían los profetas y si hubiesen arrepentido delante del Señor, todo ese sufrimiento se podía evitar. ¿Han vivido ustedes alguna situación de sufrimiento que ustedes digan, esto lo hubiera podido evitar? ¿Ha habido alguna situación de sufrimiento en nuestras vidas que nosotros digamos, esto se pudo haber evitado? No había ninguna necesidad de que esto pasara. A veces cuando vemos casos de violencia, ¿no? Como el caso del vecino que mató al otro vecino, ¿no? Decimos, oye, ¿por una llave de agua? O sea, que no había un plomero, sí, no había un plomero, o sea, no hubo de ninguna de las dos partes la sensatez de decir, vecino, vamos a buscar un plomero y entre los dos vamos a arreglar esta situación, ¿no? O el dueño de la casa que tenía el problema, pues voy a solucionar. Pero ¿qué necesidad había de que un problema de años acabara con un vecino muerto y el otro en la cárcel? ¿Qué necesidad había de eso? Cosas de la vida real, ¿no? Que vemos que pasan y que decimos, eso se pudo evitar. O sea, no había necesidad de semejante tragedia por una llave de agua, ¿no? Entonces, el dolor del corazón de Jeremías era pensar, esto se podía evitar, ¿no? ¿Qué necesidad de tanto sufrimiento? Vamos al capítulo 9, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, hermana Ever? Dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Todos ellos son adúlteros, dice Jeremías. Y en el versículo 10 dice, por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Ahora vamos al capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tiene, hermana Blanca? Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente te besarán tus ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Amén. ¿Cuál era el otro motivo de llanto por parte de Jeremías? La soberbia, ¿sí?
Dice, por causa de la soberbia. Entonces, ¿qué es la soberbia? ¿Qué es la soberbia, Juanito? Juanito grande. Juanito chiquito estaba. ¿No? ¿Qué es la soberbia, Dulce? Cuando uno le dice, esta persona es muy soberbia. ¿Qué es eso? Orgullosa. Una persona soberbia es una persona que nunca reconoce sus errores. Es una persona que siempre dice que tiene la razón. Yo estoy bien y el resto del planeta está mal. Aunque todo el planeta le esté diciendo tú estás mal, esa persona soberbia dice, pues yo estoy bien. ¿En qué consistió la soberbia de Judá? La soberbia de Judá consistió en que, a pesar de tantos profetas que envió el Señor, nunca reconocieron que efectivamente estaban pecando contra el Señor. ¿En qué consistió la soberbia de Judá? En que ellos decían, es que nosotros somos el pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo crees tú, Jeremías? Por eso lo persiguieron tanto y se echó tantos enemigos. ¿Cómo crees tú, Jeremías, que siendo yo, ¿sí?, Israel, la escogida del Señor, el pueblo escogido de Dios, nos va a mandar semejante juicio y mucho menos de mano de una nación tan pecadora como Babilonia? Eso es soberbia. Decir, no, a mí nada me puede pasar. No, pues casi yo ya tengo a Dios agarrado de la mano. Yo ya pase directo al cielo, A mí nada me va a pasar. Yo nada malo hago. Eso es soberbia, ¿sí? El no reconocer que habían pecado delante del Señor. Amén. Ahora, en el 14:17 dice, les dirás pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Entonces, ya hemos visto varios ejemplos, y esto lo encontramos a lo largo de todo el libro del profeta Jeremías, su llanto, su quebrantamiento, su tristeza, su dolor por causa del pecado del pueblo. Y fíjense, quizás pensaba Jeremías, Señor, ¿por qué vas a mandar semejante maldad a tu pueblo? Que en todo Jerusalén no hay una sola persona que esté viviendo conforme a lo que tú quieres, Señor. Y le dice el Señor a Jeremías en el capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. El Señor le lanza ese reto a Jeremías. Mira, Jeremías, ve y busca por las calles a ver si encuentras, aunque sea uno, que haga justicia. Entonces Jeremías dice, fíjense, está interesante esto. Dice el versículo 2 del capítulo 5, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos la verdad?
Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, dice Jeremías, ¿no? Ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Jeremías le dice al Señor, Señor, sí es cierto, hay ladrones, hay adúlteros, hay fornicarios, pero esos son entre los pobres, porque pues ellos no tienen a lo mejor ese conocimiento, ese acceso, ¿no? Y entonces Jeremías dice, pero yo voy a buscar entre los líderes, entre los educados, ahí seguramente sí voy a encontrar alguno que sea justo. Y dice el versículo 5, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será quebrantado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Fíjese, o sea, ni entre los pobres, ni entre los ricos, ni entre los que no conocían, ni entre los más letrados, no hubo uno solo que hiciera el bien en todo Judá. Entonces, ¿cómo el Señor no iba a enviar semejante juicio para el pueblo que Él había escogido, para el pueblo que vio sus milagros, para el pueblo al cual se le entregó de primera mano su palabra? Si ellos lo tenían todo, tenían todas las pautas, todas las indicaciones para vivir conforme al corazón de Dios, y no lo hicieron. Ni siquiera hubo en ellos una pizca de arrepentimiento. Por eso cuando el Señor envió el juicio, lo envía con todo. Vamos a Jeremías 2:9, y no pueden decir ellos que el Señor no les dio oportunidad. ¿Qué dice 2:9? ¿Nadie lo tiene? ¿Sí? Por tanto, contenderé aún con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Así es. El 3:1, ¿qué dice? Dicen, si alguno dejara a su mujer y yéndose está de él secundar otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Jeremías les empieza a decir, a invitar, ¿no? Le dice, compara a Judá con una fornicaria, le dice, pues es que ya tú te fuiste tras muchos amantes, pero el Señor te dice, Jerusalén, vuélvete a mí. Y aún con todo esto, su pueblo no escuchó. Fíjense que aquí le dice, ¿quién? O sea, el Señor le está diciendo a su pueblo, ¿quién después de que su mujer se va con otro, otra vez vuelve con ella? Dice aquí, ¿no? ¿Quién?
esa mujer ya fue amancillada, dice, ¿no? Está haciendo una comparación. Y les está haciendo una comparación porque la ley de Moisés era muy dura y muy estricta en cuanto al adulterio. Espérame. Dice en Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso era lo que decía la ley de Moisés. Literalmente era así como estilo. ¿Alguno de ustedes leyó el libro de Gabriel García Márquez de Crónica de una muerte anunciada? Cuenta la historia de una muchacha que se casó y pues resulta que no era virgen, ¿no? Y pues la costumbre del pueblo, ¿no? Era que si la muchacha no era virgen, pues colocaban las sábanas para que todo el pueblo viera con una adúltera y el marido la dejaba. Así, al estilo Deuteronomio, ¿no? Y bueno, ese tipo de costumbres eran, se veían, ¿no? En los pueblos antes, ¿no? Pero pues todo eso tiene una raíz, ¿no? Y aquí el Señor le está haciendo esa comparación, con Jeremías, porque precisamente eso decía la ley de Moisés. Entonces Él les está diciendo, o sea, yo, a pesar de que ustedes se fueron con otros dioses, estoy dispuesto a recibirte, a lavarte, a limpiarte, ¿no? Cosa que ni siquiera la misma ley de Moisés permitía, ¿sí? Entonces, ¿qué tan contundente era el mensaje de amor? Y bueno, lo vimos también en el mensaje a través del profeta Oseas. Qué contundente era el mensaje de amor por parte de Dios a un pueblo que le había fallado una y 1000 veces. Sin embargo, el Señor le da la oportunidad, y le da la oportunidad como acercándose por medio de sus profetas. Ahora vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 3 y 4, otra comparación que hace Jeremías con respecto al pueblo. Entonces vemos que ya los ha comparado con una mujer inmoral que tiene varios amantes. Y ahorita va a hacer otra comparación aquí, en el capítulo 4, versículo 3 al 4, dice:
Bueno, le voy a leer desde el 1. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Fíjense las palabras del Señor. Harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. El Señor les está diciendo, y les está haciendo una comparación con la agricultura misma. Les está diciendo, ¿saben qué, pueblo? Aren sus corazones, circunciden sus corazones, porque el corazón del pueblo estaba tan duro. ¿Se han conocido ustedes a alguien que tenga el corazón tan duro que nada lo mueva en esta vida? Hay personas así, que tienen el corazón duro, que nada les conmueve, ¿sí? Y el Señor les dice por medio de Jeremías, aren sus corazones, circunciden sus corazones. ¿Sí saben qué es circuncidar, verdad? Y les dice, quiten el prepucio de vuestro corazón. Les está haciendo otra comparación. En el Génesis, cuando el Señor hace el pacto con Abraham, la señal del pacto de Dios con Abraham, ¿sí?, que era una señal que simbolizaba santidad a su Dios, era que todos los varones de Israel tenían que circuncidarse, ¿sí? Tenían que cortar su prepucio, que es esa pielecita que recubre el pene, ¿sí? Eso se lo hacen a los niños chiquitos cuando su prepucio no se retrae. Hoy en día lo hacen, pero por medio de una cirugía, ¿sí? Les cortan esa pielecita. ¿Para qué? Para que el prepucio retraiga, porque si no a los niños les puede dar infecciones. Ajá. Y el Señor aquí hace una comparación con eso y les dice, quítense esa piel, ¿no?, que tienen ahí, como esa coraza que está ahí cubriendo el corazón, y abran, ¿no? O sea, saquen, ¿no?, toda esa maldad, ¿no?, y limpien, porque arar es limpiar, sacar esa tierra mala, ¿no? Saquen todo eso malo, toda esa maldad que hay en sus corazones, ¿no? Y nuevamente les hace la invitación de que se purifiquen. En este mismo capítulo 4, en el versículo 14, el Señor les dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Fíjense, ¿dónde surge el mal? En nuestros pensamientos. En nuestros pensamientos. Toda maldad se origina en la mente, se gesta en el corazón y da a luz el pecado. Porque no hace las cosas nomás que así por así, como que
Ay, de repente, como siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando de repente van las niñas muy chiquitas y llegan embarazadas al consultorio, cuando tengo oportunidad de platicar con ellas, les digo, pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué, llegaste a esta situación? Estabas estudiando, estabas con tus papás, ¿no? Y entonces dicen las niñas, ay, doctora, me dejé llevar por la pasión, ¿no? Fíjense. Y digo yo, bueno, pero eso no fue así de repente, ¿no? Porque ningún pecado surge así de la nada, ¿no? Tuvo que haber un pensamiento, yo lo voy a hacer, ¿no? Tuvo que haber una idea, ¿no? Cuando tenga la oportunidad, lo voy a hacer, ¿no? Y ahí donde empieza, ¿no? El 20, que no está mi papá ni mi mamá, ¿no? El 20, vamos a darnos un besito, pero en el oscurito, ¿no? Donde nadie nos vea, ¿no? X, Y, ¿no? De la manera que haya sido. Pero eso primero se gestó aquí. Eso no fue así. Y ningún pecado surge así, ¿no? Como bomba atómica, ¿no? No. No. Las personas que se violentan y no es así como que ya, ¿no? O sea, no, ya traían una ira en su corazón. Ya sabían que tenían un problema, pero pues nunca buscaron la forma de quitar eso de su corazón, ¿no? Sino que lo alimentaron. Entonces, no, ningún pecado surge así de la nada, ¿no? Por eso el Señor le dice a su pueblo, lava tu corazón de maldad, porque nosotros mismos no nos podemos engañar, hermanos. Cada quien sabe de qué pie cojea, ¿sí o no? Nadie puede decir, no, yo no sé cuál es mi debilidad. Ay, no, es que por más que busco no encuentro. ¿Alguien aquí puede decir eso? No, ¿verdad? Si yo hablo yo misma conmigo misma, ¿verdad? Porque no me quiero quemar delante de la gente y cada uno de nosotros consigo mismo, ¿verdad? Dice, ay, no, te ves en el espejo, ay, ya, Gerdy, deja ese mal carácter, por favor, cuando vas a cambiar, Señor, ayúdame, Padre, porque uno mismo reconoce, ¿sí o no? ¿No? Ay, no, mi problema es que soy impulsivo. Ay, no, mi problema es que soy muy preocupón. Luego no puedo ni dormir porque ando ahí preocupada por medio mundo. Ay, no, mi problema. Cada quien sabe de qué pie cojea. Entonces, cada quien está en la capacidad de decir, Señor, ayúdame con esto. Porque mi debilidad es esta, mi problema es este. Pero nosotros sabemos perfectamente de qué pie cojeamos. ¿Sí o no? Entonces, cada quien conoce sus pensamientos y sabe si esos pensamientos son buenos o esos pensamientos son malos. Cada quien secretamente lo sabe. Y afortunadamente hoy, amados hermanos, gracias a ese velo que se rompió en dos y nos dio acceso al lugar santísimo, podemos acercarnos también en secreto delante de nuestro Dios y decirle, Señor, mira, la verdad, yo sé que delante de ti estoy desnudo, que tú escudriñas mi mente, que tú conoces mi corazón y tú sabes, Señor, que mi problema es este. Ayúdame, Padre. Cada quien sabe. Y así como nosotros lo sabemos hoy, así también el pueblo de Israel lo sabía. Cada quien sabía cuál era su problema. Cada quien lo sabía, contra qué luchaba, contra qué, de qué cosa tenía que arrepentirse delante del Señor. Pero sin embargo, la soberbia,
La soberbia es lo que no nos permite reconocer, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos muy bien cuando nosotros nos equivocamos. Pero la soberbia es lo que dice, ay no, ¿yo por qué? Que venga él y me pida perdón primero, ¿no? ¿Yo por qué? ¿No? Así cuando peleamos con el esposo, no, sí también, muchas veces ha hecho lo mismo y no viene a pedirme perdón, ¿yo por qué? Y ahí cada quien parado, cada quien plantado en su punto, ¿no? Y por eso no hay reconciliación, porque pues cada quien se para en su punto y nadie da el brazo a torcer. Pero para que haya reconciliación estamos de acuerdo de que alguien tiene que ceder. Mientras ninguno de los dos ceda y cada quien esté plantado en su soberbia, llegan hasta el divorcio. ¿No? Entonces la soberbia es lo que no nos deja llegar al arrepentimiento. Dice capítulo 7, versículo 3, entre los muchos mensajes y muchas oportunidades que el Señor le da a Jerusalén, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. El Señor les está hablando claramente, no les está hablando entre líneas, no les está hablando en forma figurada, les está hablando con lo que ellos conocen, con el pacto de Abraham, con la ley de Moisés, les está hablando en términos que ellos conocen. Y les está diciendo literalmente, si ustedes se arrepienten, van a poder vivir en esta tierra, nadie los va a sacar. Pero oh sorpresa, llegó Babilonia y los sacó. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. En el capítulo 13, versículo 16 dice, dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Entonces, estos nada más son algunos ejemplos, pero estamos de acuerdo que el Señor les dio infinidad de oportunidades para que ellos se arrepintieran. Sin embargo, nunca lo hicieron. Y por eso el Señor le dijo a Jeremías, bueno, entonces ahora, como ellos no se arrepintieron, ahora ve y diles claramente cuál va a ser su juicio. Y el juicio es el siguiente. Capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Aquí ya no hay vuelta atrás. Pronto viene el juicio para Jerusalén. Y toda esta gente que rechazó al Señor lo iba a ver. Dice el versículo 21, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Son expresiones
que utiliza el Señor como para decirle, a ver, Jerusalén, yo te planté en un campo limpio, pero tú no quieres ser ese fruto limpio, tú quieres ser como una plaga. O sea, tú escogiste ser lo sucio. Y es prácticamente lo mismo que el Señor nos dice hoy, porque en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver estas mismas expresiones para quienes se alejen del Señor. Porque ¿qué dice la palabra de aquellas personas que están en el camino del Señor y vuelven atrás? ¿Qué dice? Es como un perro que vuelve a su vómito. Es como una puerca lavada, dice la palabra. Una puerca lavada que vuelve al cielo. Así es la persona que después de que fue limpia, purificada, lavada por la sangre de Jesús y estaba bien caminando con el Señor, de repente vuelve al pecado. Es lo mismo que el Señor le está diciendo a este pueblo aquí ahora. Y les dice en el 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Qué duro, ¿verdad? Que el Señor te diga, no, pues mira, que te laves, te talles, ¿no? Tu maldad está presente delante de mí. Dice el 2:34, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. O sea, a tal grado llegó la maldad que no solamente no los reconocían, no solamente no se arrepentían, sino que decían irónicamente, soy inocente. O sea, no había la más mínima redarguir de pecado en el pueblo. A ese punto llegaron. En el 3:3 dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Les estoy leyendo algunos versículos que son claves. En el 6 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. En el 6:28 dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Y en el 7:18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Fíjense. Parece, ¿le suena eso a algo que tenga que ver con nuestro contexto actual? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa
para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. O sea, llegaron a un punto en el que ofrecían sacrificios a dioses paganos, ofrecían a sus hijos. En este mismo capítulo 7, en el versículo 31 dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos e hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón, dice el Señor. O sea, llegaron a un grado de maldad tal que definitivamente ya no había otra opción que esperar que cayera sobre ellos la ira de Dios. Y por eso el Señor, por medio de Jeremías, les habla todo lo que se les viene. En el 2:18 les dice Jeremías: ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Jeremías les dice eso porque cuando ellos se vieron amenazados por Babilonia, ¿qué hicieron? Buscaron apoyo en naciones extranjeras. Buscaron apoyo en Egipto, buscaron apoyo en Asiria, pero nunca buscaron apoyo en Dios. Y por eso el Señor les dice por medio de Jeremías: o sea, ¿tú qué parte tienes, no? Con esas dos naciones que son naciones paganas. En el 36 les dice: ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. Y en el capítulo 4, del 5 al 7, les dice: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Entonces aquí ya el Señor les está diciendo que iba a venir un país del norte, que ese era Babilonia, y que ellos iban a tener que huir de las ciudades de Judá, así como huye un león hambriento. Que Jerusalén iba a ser asediada por esos cazadores. Así les dice en el versículo 17: como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Y les dice en el 6:3: contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Y por si fuera poco, el Señor les anuncia que esto les va a causar tanto dolor. En el 4:31 les dice: porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos.
Y finalmente, toda esta palabra que el Señor les dio se cumplió. Ellos gritaron, los propios árboles que había en Jerusalén fueron cortados y fueron usados como armas para atacar a Jerusalén. El templo fue destruido, eso lo dice el capítulo 7, versículo 14, dice, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis. Y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Fíjense lo que les dice el Señor en esta casa en la cual están ustedes confiados. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una religiosidad. Ellos decían, es que como vamos al templo, es que como ofrecemos sacrificios, es que como matamos las vacas y los corderos y llevamos y todo con el sacerdote y hacemos todo nuestro ritual y ofrendamos y diezmamos, pues ¿cómo va a caer semejante mal contra mí? No creían. Vivían en una religiosidad y pensaban que por su religiosidad nada les iba a pasar. Por eso muchos murieron a espada, muchos murieron de hambre, muchos murieron de enfermedad, porque cuando Babilonia llegó con sus ejércitos, lo que hicieron fue sitiar la ciudad. Sitiar la ciudad, ¿se acuerdan? Ya les dije que era. ¿Qué era? Sitiar la ciudad. Que se quedan ahí se quedaron ahí rodeando las murallas de Jerusalén mucho tiempo y nadie podía ni salir ni entrar, por lo tanto no podían salir a comprar alimentos, por lo tanto no podían hacer absolutamente nada. Por eso solamente durante el tiempo que Nabucodonosor con su ejército sitió a Jerusalén, murió mucha gente, se enfermó mucha gente y hubo mucha gente que murió de hambre. Y cuando Nabucodonosor ingresó, a muchos los mataron, muchos otros alcanzaron a salir huyendo y fueron dispersados, ¿sí? Y todos esos cadáveres de la gente que el ejército de Babilonia mató, los tiraron a las afueras de Jerusalén y fueron el alimento de los animales de rapiña. Todo eso pasó. Todo eso pasó. Lo dice en el capítulo 7, dice, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Aparte de todo esto, los enemigos de Jerusalén profanarían las tumbas. Fíjense, en el capítulo 8 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, y quienes preguntaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Es que hizo Babilonia, profanó todas las tumbas de los reyes y esparcieron los huesos. Hasta ese grado llegó la maldad de esta nación, enemigos. Y finalmente, pues muchos fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. 70 años sin sacerdote, 70 años sin templo, 70 años sin sacrificios, 70 años sin nada,
de lo que ellos estaban acostumbrados en una tierra extranjera. Capítulo 25 de Jeremías habla precisamente de estos 70 años de desolación. Y dice el versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías dice claramente cuánto tiempo iba a durar esa cautividad. Y así tal cual como el profeta lo dijo, así tal cual se cumplió. Nuevamente en el capítulo 29, versículo 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Amén. Entonces, todo esto al final sucedió tal cual como Jeremías lo profetizó. Y toda esta profecía fue lo que causó que Jeremías fuera perseguido. Jeremías fue perseguido por su propia familia. En el capítulo 12, versículo 6 dice, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hablen. Mucha gente del pueblo estuvo en contra de Jeremías. En el 11:21 dice, por tanto así dicho Jehová, acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Pero no solamente Jeremías fue perseguido por su familia, por la gente de su tierra, Jeremías fue perseguido por los propios reyes. Jeremías, el sacerdote Pasur, dice en el capítulo 20, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en un cepo. ¿Saben qué es un cepo? Es una cosa así de madera, y meten el cuello y queda la persona así, como en la Inquisición, ¿no? Así lo pusieron, ¿sí? Y a Jeremías lo pusieron así, fue golpeado, fue ultrajado, fue linchado, fue ridiculizado por falsos profetas, fue amenazado por un rey llamado Joacín, que entre otras cosas, este rey Joacín, cuando los líderes del pueblo escucharon el mensaje de Jeremías, dijeron, este mensaje lo tiene que escuchar el rey. Y como Jeremías no podía entrar al palacio, llevan el rollo, empiezan a leerlo delante del rey, y el rey estaba en su cuarto y dice la palabra que habían unas brasas, y echó el rollo de lo que Jeremías había escrito, bueno, más bien el secretario, que era Barut, había escrito de todas las profecías que el Señor le había dado a Jeremías. Y el Señor le da la orden nuevamente a Jeremías que le diga a Barut que vuelva a escribir todo el rollo, porque este rey Joacín se levantó en contra él y quemó la palabra del Señor, quemó los rollos con la palabra que Dios le había dado a Joacín, al pueblo. Entre muchas otras cosas que
que vivió Jeremías. Vamos a leerlo en el capítulo 36. Busquen el capítulo 36. Y ahí dice en su Biblia, el rey quema el rollo. Ahí está toda la historia que ahorita les platiqué. Vamos a leer del versículo 21 al 23 nada más. Este es un libro muy extenso. Dice, y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudi a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Entonces, fíjese hasta dónde llegaba la incredulidad de estas personas. En el versículo 28 de ese mismo capítulo 36, el Señor le dice a Jeremías que le diga a Baruch, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dice, y dirás a Joacim, rey de Judá, o sea, lo que estaba escrito más ahora la profecía para el que quemó el rollo. Así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. No obstante, obviamente que pues este mensaje no era agradable a los reyes. A Jeremías lo encarcelan, a Jeremías lo echan en una cisterna donde se quedó como enterrado, y cuando se queda ahí como enterrado tuvieron 30 hombres que venir a sacarlo de esa cisterna. Pero finalmente, a pesar de toda la persecución, lo que el Señor dijo se cumplió, y ahí lo podemos ver en el capítulo 39 de Jeremías, la caída de Jerusalén. Y esto está muy tremendo, pasó todo lo que les he contado, pero vamos a ver el versículo 6 y dice, y degolló el rey de Babilonia, 39:6, a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia.
Y los caldeos, o sea, los babilonios, pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Entonces aquí podemos ver que Jeremías fue el último profeta antes del exilio y fue el profeta al que finalmente le tocó ver y vivir como testigo de primera mano todo lo que estaba sucediendo, todo lo que el Señor había profetizado para Jerusalén. Fue Jeremías quien lo vio. Pero posteriormente a esta toma de Jerusalén por parte de los babilonios, pues los babilonios en cierta forma quedaron como que gobernando a Jerusalén y fueron ellos los que posteriormente pusieron a los siguientes reyes que iban a gobernar a esa ciudad. Eso fue después de la caída. Entonces, primero Nabucodonosor puso en Jerusalén a un rey llamado Gedalías, ¿sí? Pero este Gedalías fue asesinado. Gedalías fue asesinado y posteriormente Joanán, les estoy haciendo así un mega resumen, posteriormente Joanán llega ahí a esa escena de la masacre, ¿no? Donde matan a Gedalías. Y el Señor les había dicho que las personas que quedaron ahí en Jerusalén, pues que ahí permanecieran. Sin embargo, Joanán no hizo caso de lo que Dios mandó. Y lo que hicieron es que se van a Egipto. Y de hecho, en el capítulo 46 nos habla de que Joanán prácticamente obligó al profeta Jeremías a que se fuera con ellos para Egipto. Y dice la tradición que en Egipto falleció el profeta Jeremías apedreado. Aún así, después de que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, Jeremías todavía seguía escribiendo cartas de ánimo para el pueblo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada que el libro de Jeremías no está escrito en orden cronológico? De hecho, una de esas cartas que Jeremías escribe a los cautivos está acá en el capítulo 29. Y en este capítulo 29, pues el Señor le muestra por medio de esa carta que Jeremías les envía a los cautivos su amor y su preocupación a su pueblo, que a pesar de que habían pecado, que a pesar de que se habían equivocado, pues el Señor les seguía amando. Pero pues eso ya lo vamos a dejar para la siguiente clase y vamos a ver que Jerusalén, a pesar de que era un pueblo que cometió tantos errores, el Señor todavía, aún en la cautividad, le sigue mostrando su amor y le dice a Jerusalén: Jerusalén, con amor eterno te he amado. Jerusalén, yo los planes que tengo para ti son planes de bien, no planes de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el amor de Dios traspasa aún estas situaciones donde el Señor envía juicio.
¿Para qué? Para corregir a su pueblo. Amén. Vamos a orar, vamos a dejar hasta ahí.